a liberar. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Con Todo Respeto, este programa de análisis de la Universidad de Guadalajara en Canal 44, en este día histórico, seguramente lo recordaremos más adelante por ser el día en que entraron en vigor los aranceles a productos mexicanos desde Estados Unidos. Muy buenas noches, Diego Petersen. Hola, Sonia, qué gusto, buenas noches a todas, a todos allá en casa. Pues sí, hoy, el día de San Arancel. Jonathan. Así es, pues ahorita vamos a comentar un poco la decisión de este ogro maligno y enloquecido de la Casa Blanca. David. Así es, muchísimos asuntos internacionales, muchos frentes abiertos por Estados Unidos, así que bueno, vamos entrando en materia, Sonia. Así es, empezamos precisamente con uno de estos frentes, no precisamente el de los aranceles, sino esta reunión que se dio entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, que además fue grabada y transmitida. Y bueno, vamos a ver primero lo que ocurrió. Dice Joseph Guijarro: la que has liado, pollito. Un furioso Trump humilla a Zelensky en la Casa Blanca. Estás jugando con la Tercera Guerra Mundial, le dice. Y después espeta: o haces un trato o nos vamos. Hasta luego. Bueno, pues ahí está. Y tenemos parte del video, incluso de esta charla, por si le podemos llamar charla, entre Donald Trump y Zelensky. Regañada pública. Exactamente. Curiosa esta idea de tener ahora los reuniones en público. I've empowered you to be a tough guy. And I don't think you'd be a tough guy without the United States. And your people are very brave. But you're either going to make a deal or we're out. And if we're out, you'll fight it out. I don't think it's going to be pretty, but you'll fight it out. But you don't have the cards. But once we sign that deal, you're in a much better position. But you're not acting at all thankful. And that's not a nice thing. I'll be honest, that's not a nice thing. All right, I think we've seen enough. What do you think? What's this negotiation? This is going to be great television, I will say that. All right. We'll see what we can do about putting it together. Thanks. Bueno, ahí está lo que ocurrió, o parte de lo que ocurrió en esta reunión entre Donald Trump y Zelensky. Diego, pues sí, primero la transmisión, ¿no? Sí, esta absurda idea de hacer en vivo estas cosas, a Petro le fue fatal. Y lo comentamos aquí, cuando la gente está en vivo, actúa, no está negociando, no está haciendo política, está actuando para las cámaras, está actuando para la televisión, termina diciendo, miren, que va a ser una bonita serie. Fue un error de Zelensky haber ido a eso, haber aceptado hablar en inglés en vez de tener un traductor, ¿no? Que yo creo que eso le hubiera ayudado. Segundo, haberlo hecho en vivo. Y tercero, haber ido a la Casa Blanca, salvo que quisiera, y eso es probable, que yo voy para evidenciar que este señor trae la agenda de Putin, que eso creo que sí quedó clarísimo. O sea, lo único que logró Zelensky es hacerle ver al mundo que Trump trae la misma agenda que Putin. Y eso creo que le ayudó, ¿eh? A ver, yo lo que entiendo es que fue una emboscada diplomática, es la antidiplomacia eso. Entiendo que al no haber un acuerdo previo, porque lo que hizo Trump al invitarlo a Washington fue decirle, este es el trato que vamos a hacer, básicamente entregas el subsuelo a los intereses norteamericanos, y Zelensky le dijo, no, si no me das garantías militares. Negociamos el tema de los territorios y el subsuelo, pero dame garantías. Y Trump le dice, ok, pero vamos a rueda porque hay poco tiempo. Hay un acecho, hay una emboscada diplomática donde a Zelensky no le queda más remedio que salir y jamás imaginó que lo iba a evidenciar. Pero paradójicamente, después de esa regañada pública, esa humillación pública que nunca habíamos visto en la historia diplomática, terminó revirtiéndosele a Trump, porque finalmente el mundo y la opinión pública internacional... Sobre todo Europa. Europa, pero todo el mundo, Australia, Sudamérica, todo el mundo cerró filas con Zelensky. Entonces no le fue tan mal al final, aunque claro,
antier, Estados Unidos retiró el apoyo, congeló el apoyo militar, y esto tiene al borde de una situación bélica mucho más compleja a Ucrania. Al final creo que Zelensky tendrá que ceder, firmará los acuerdos, pero habrá algún tipo de garantía de defensa militar, no solo por Europa, sino quizá también por Estados Unidos. Entonces, al final, no va a entregar tanto como quisiera Trump y tampoco se va a quedar tan solo como quisiera Vance. Pero, Jonathan, era previsible que esto ocurriera después de los acuerdos previos que había entre Donald Trump y Vladimir Putin, ¿no? Sí, claro. A ver, ya se perfila más o menos cómo va a ser la salida del conflicto, es decir, muy probablemente con todas las condiciones de Putin sobre la mesa, con la pérdida del territorio de Ucrania, y además a mí me parece que esto también sienta un precedente, estas conferencias, para futuras negociaciones y futuros encuentros con mandatarios, ¿no? Es decir, creo que es parte de esta especie de show o de espectáculo en el cual Trump pues, se ha colocado como el rey, ¿no? Para hacer de la política y de las formalidades, por ejemplo, de la diplomacia, un espectáculo para favorecer sus negociaciones, ¿no? Porque al final eso es lo que está haciendo, se va en extremis, en este caso con Zelensky, como está ahorita con esta locura que ya vamos a comentar de los aranceles, y es la forma en la que él utiliza, ¿no? la negociación para poder llegar a un acuerdo. Ahora, detrás, a mí me da un poco como de, no sé, me deja un poco pensando la posición de Zelensky. A mí me parece que ha sido un dirigente también con sus frivolidades, es decir, es un tipo que también, digamos, él anda ahorita en reuniones en Europa, comiendo muy bien, viajando, pero recordemos las fotos que se tomó ahí en Vogue, ¿no? Haciendo una especie como de también espectáculo de la guerra. Digamos, tampoco Zelensky es, digamos, la víctima fundamental sin contar de esta historia, la decisión de haber llevado a su país a una guerra completamente desigual, en donde, digo, más allá de todo lo que podamos decir de Putin, a mí me parece que la peor parte la llevó el pueblo de Ucrania. Claro. Y Zelensky nunca se ha detenido en eso. Siempre privilegió la política, los acuerdos, el tomarse fotos. Exactamente. No, pero a ver, finalmente era una invasión y había de dos sopas. O iba a la guerra o cedía el territorio, ¿no? O sea, no era tampoco una decisión así que estaba sencillita, ¿no? Más allá del estilo personal de Zelensky, que desde antes de la guerra ya era un personaje que se caracterizaba por la frivolidad, no por otra cosa. Y creo que es un personaje que ha ido creciendo y madurando con el tiempo. Es decir, el frívolo aquel cómico, ¿no? Que venía del actor, hoy es un personaje, digamos, mucho más importante de lo que era ahora. ¿Qué es lo que está en juego? Lo que dice Rusia es, yo no quiero a la OTAN en la frontera. Y Estados Unidos dice, de acuerdo, ¿no? O sea, pero Europa, ¿sí? Le dice, no. Y Polonia ahora es el más preocupado, dice, es que si Rusia avanza sobre Ucrania, seguimos nosotros, ¿no? Sigue Moldavia. Entonces, Europa tiene otra visión completamente distinta a la de Trump, y creo que ese es el gran rompimiento. Es decir, lo que vimos después de esto es una toma de distancia de Europa sobre la política de Trump. Me parece que ahí sí hay un cambio, digamos, fuerte. Y me parece que el otro gran cambio es la visión de negocios de Trump, porque lo que quiere el presidente de Estados Unidos es recuperar parte del gasto que ha realizado en la guerra, y por tanto no le importa entregar los territorios de Donbass y de Crimea a Rusia si él se queda con todo el subsuelo ucraniano. Claro. Y bueno, hablando de decisiones de Donald Trump, también hoy entraron en vigor, no hubo prórroga, los aranceles a los productos mexicanos. Vamos a ver también este Twitter o post de X. El gobierno de México, en su cuenta oficial, dice, con motivo de la imposición de aranceles a México por parte del gobierno de Estados Unidos, la presidenta Claudia Sheinbaum anuncia este domingo 9 de marzo a las 12 horas en el Zócalo, informará al pueblo las medidas que tomará nuestro país. Es tiempo de la unidad y de la defensa de México. Leyó una larga carta, Claudia Sheinbaum, hoy, en la que responde que ese domingo se tomarán medidas arancelarias y no arancelarias, David, en una respuesta que todavía no queda muy claro, porque también anuncia que el jueves próximo tendría una llamada más con Donald Trump y que México apostará unos días más por las negociaciones.
Sí, creo que la presidenta Sheinbaum ha tratado de mantenerse en la postura de no confrontar al presidente Trump, de tratar de buscar una salida negociada, de aguantar un poco sin caer en las provocaciones. Y creo le ha funcionado a México, a diferencia, por ejemplo, de Canadá, que ha sido mucho más reactivo. Los anuncios de los gobernadores de las provincias de Canadá ya son una declaración de guerra. México creo que está en otra tesitura. Habrá que ver cuáles son las medidas no arancelarias, porque en términos arancelarios, entrarle a la guerra comercial pues nos va a dañar más a nosotros que a los estadounidenses. Yo creo que es factible que se maticen algunos de los aranceles, se reduzcan, se hagan excepciones. Al final no será un arancel del 25% parejo para todas las exportaciones mexicanas, y en ese sentido pues creo que la estrategia del gobierno federal es correcta. Hoy un especialista en economía decía que seguro cuando se refiere a no arancelarias sería también a temas económicos, a productos que no podrían ingresar o cuestiones de este tipo para proteger algunos productos mexicanos, Diego. Sí, cierre de políticas proteccionistas, ¿no? Claro. A ver, yo creo, uno, que Claudia sabe que... ¿Se acuerdan que la semana pasada había dicho Trump que le iba a pasar para el 10 de abril? Y luego el día siguiente dijo, no, se queda para el 4 de marzo. ¿Por qué? Porque hoy es su presentación ante el Congreso, su informe ante el Congreso, y va a llegar a presumir que ya hizo todo lo que dijo que tenía que hacer. Y el jueves, yo sí creo que la llamada del jueves va a ser clave. Yo no creo que esto dure más de 2 días. Ya el mismo secretario del Comercio, este es gabinete de Montessori que tiene Trump, que realmente es muy malo el gabinete, ¿no? Digo, vimos a Vance torpísimo, ¿no? El vicepresidente en la reunión de Zelensky, y hoy un torpísimo secretario de Comercio también diciendo, bueno, pues es que yo no sé, pero a lo mejor pasa esto, pasa aquello, pero bueno, sí, estamos viendo si pasado mañana ya cambia la cosa, ¿no? Claro, diciendo que no son medidas arancelarias comerciales, sino medidas arancelarias de seguridad. De seguridad. Entonces, nacional. Whatever that means. Entonces, le van a tener que entregar algo más a Trump, o sea, algo más de ganancia, no solo los 29, sino alguna política, se va a tragar algún sapo Claudia, pero yo creo que va a llegar al meeting del domingo, ¿sí? Más bien a festejar que negoció. Y me parece que hacerlo otra vez en la plaza pública es... Pues bueno, está de moda estos rollos populistas, pues ¿qué le vamos a hacer? Además, Jonathan convocando hasta los gobernadores, ¿no? Dijo, los 31 gobernadores y la jefa de gobierno ahí van a estar. A mí, déjame decirlo así, pero a mí me parece genial la respuesta de Claudia, los tiempos, a diferencia, por ejemplo, de Trudeau, ¿no? Que él sí reacciona inmediatamente y saca desde la primera vez todas sus cartas, muestra todas sus cartas y dice, bajan los impuestos para tal y tales productos, ¿no? El whisky, la mantequilla, ciertos alimentos. Me parece que Claudia hace muy bien esto y decir, bueno, sí, va, pero el domingo, con toda la certeza, yo creo también que esos o se matizan o se quitan, ¿no? Porque eso es lo que hace Trump, ¿no? Plantea un poco él lo que necesitaba en este momento era ese triunfo político de decir, sí, impuse los aranceles, pero negocié y van a hacer un buen trabajo y los voy a matizar. Y creo que en ese sentido Claudia está también utilizando como un triunfo político, ¿no? Capitalizando políticamente el sentimiento anti-yanqui, el sentimiento nacionalista, y tan lo está haciendo, ¿no? Que va a evocar esto en la plaza pública. Y a los franceses les ganamos una batalla y eso nos ha dado para festejar 200 años, ¿no? Esta batalla nos va a dar. Y me parece muy inteligente porque al final los detractores de Claudia ya son detractores y haga lo que haga van a estar en desacuerdo. Pero evidentemente que políticamente le va a redituar muchísimo a la presidenta. Claro. O sea, imagínate en el Zócalo diciendo, le pudimos plantar cara a Trump, pues por supuesto que eso es acaba de salir la evaluación que sale ya con 80% y además va a relanzar la marca Hecho en México, que todavía cuestiona más, ¿no? Vamos a producir y consumir lo nuestro y la soberanía. Es un triunfo para Claudia. Sí. A ver, en el fondo están jugando nomás con nosotros. No, es que le viene muy bien, ¿no? Construir un enemigo común, ¿no? Claro. Y externo. Lo más importante para un gobierno es saber quién es el enemigo. Bueno, pero hay más de lo que ha pasado en torno a este tema. Vamos a ir a una pausa y regresamos con más. México presentó ante la justicia de Estados Unidos a 29 líderes del narcotráfico.
incluyendo figuras notorias como Rafael Caro Quintero, fundador del Cártel de Guadalajara y acusado del asesinato del agente de la DEA, Enrique Kiki Camarena, en 1985. También fueron extraditados Miguel Ángel Treviño Morales, Z40, y Óscar Omar Treviño Morales, Z42, exlíderes de los Zetas. Esta acción, resultado de la cooperación entre ambos países, busca fortalecer la lucha contra el narcotráfico y atender las demandas de justicia pendientes. En una segunda jornada, se informó de la detención de Don Rodo, hermano de Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación. 29 iban en el avión, pero en realidad eran Caro Quintero, 2 Zetas y 26 más. Caro Quintero es sin duda el más preciado regalo de esta ofrenda que hace el gobierno de México, no en extradición, sino en transmisión de presos, apelando a una extrañísima figura de seguridad nacional, que no existe en la ley, por cierto, que no está entre los causales de seguridad nacional. Pero a partir de esto, lo que hace México es entregar a Caro Quintero para que sea juzgado. Al no ser juzgado con la ley de extradición, puede ser incluso condenado a muerte. Un gran triunfo para la CIA, para la DEA, para Donald Trump, y México se deshace de un montón de incómodos, David. Así es, lo que estamos viendo es un doble fenómeno donde, por un lado, hay un desconocimiento total del Estado de Derecho, de los protocolos y procedimientos legales para este tipo de extradiciones, donde por la vía de Express, el Fast Track, dieron una ofrenda que pidió Trump, en donde podría haber errores en algunos de los no famosos, pero más allá de eso, simplemente México se deshace de un problema. Y por el otro lado, estamos viendo también la argumentación con la justificación de la seguridad nacional para muchos propósitos, donde, por cierto, hay una parte que a mí sí me preocupa mucho, que tanto Estados Unidos la señaló como la reconoció el propio gobierno mexicano, que tiene que ver con el riesgo de que estos reos fueran liberados. Es decir, lo que está reconociendo el propio gobierno mexicano es que no tiene el control de este tipo de delincuentes, que el Poder Judicial no es confiable, lo cual lo ha dicho muchas veces y lo sabemos todos. Pero mucho menos la Fiscalía, ¿no? Pero la Fiscalía, o sea, que tenga riesgo de que se los liberen, como ocurrió con Caro. Caro fue liberado, preliberado, en una sentencia extrañísima y recapturado y ahora ya extraditado, o mejor dicho, trasladado. Entonces, lo que estamos viendo son, digamos, acciones de facto que nada tienen que ver con el Estado de Derecho ni los protocolos internacionales, y seguramente que en el nombre de la seguridad nacional, como también Trump está justificando los aranceles, vamos a ver muchas acciones de aquí al futuro donde nadie sabe qué significa la seguridad nacional, ni nadie sabe ni puede, digamos, exigir el Estado de Derecho en este tipo de cuestiones. La seguridad nacional es un concepto que se usa, digamos, es autopoyéutico, diríamos. Tú dices seguridad nacional y todo el mundo dice, pues debe ser importante, claro. Pero nadie lo explica, Sonia. Claro, pero también el Estado de Derecho, porque, sí, a ver, hoy ¿también? le dan la suspensión del amparo al hermano de Nemesio Oseguera. Eso puede pasar en cualquier momento. Y se lo dan manteniéndolo con la privación de la libertad, pero pudieron haberle determinado la libertad. El mismo día que se entrega a los 29, sale libre, con el beneficio de la preliberación, la esposa de Nemesio Oseguera. Es decir, tampoco el Estado de Derecho funciona en nuestro país, y yo creo que decir que está este riesgo con el Poder Judicial es verdad. No creo que sea la razón por la que en este momento se le entregaron los 29 reos a Estados Unidos. Esto tiene que ver con no creo que nadie puede llamarse engañado con lo que está ocurriendo en las negociaciones entre México y Estados Unidos, entre los presidentes. Ese es el marco en el que se da la entrega de los 29 presos, pero todas las justificaciones son reales. O sea, el riesgo de que cualquiera de estos pueda ser liberado, y la prueba es que Caro Quintero ya había sido liberado, ¿no? El tema también es lo que mencionabas acerca de lo significativo que es Caro Quintero. Nada más esta fotografía que subieron a las redes sociales, en donde el hijo de Enrique Camarena le entrega a las esposas de su papá a la seguridad para que con esas esposas sea trasladado Caro Quintero. Una venganza histórica. Exactamente. Habla de un significado muy importante que tiene esta entrega, ¿no?, para el gobierno de Estados Unidos.
También se ha hablado en algunas columnas de que, pues sobre todo Héctor de Mauleón ayer decía, no se les olvide que ahí medio está el caso Irán-Contras, ¿no? Que aparece justamente en medio de eso y que Estados Unidos también se puede llevar alguna sorpresa. Claro. Sí, en el juicio con Caro Quintero. Fíjate que ahí pues Caro Quintero es puro símbolo, ¿no? Claro. Y a ver, luego después capturan de nuevo al hermano del Mencho. A ver, eso ya es una vacilada. Creo que van como 2-3 veces que los capturan y los recapturan, y los liberan y los recapturan. La verdad es que es evidente que no hay procesos judiciales nunca queda claro por qué los agarran más que por ser hermano de... Claro, ¿no? Claro. Y muchas veces incluso, ¿se acuerdan esta captura que hicieron? ¿Dónde fue? En Acatlán. No, en algún municipio aquí del norte, pero bueno, que detienen al hermano del Mencho y pues bueno, resulta que le cuadran allí porque tenía unas armas y había intentado huir, ¿no? Es decir, exacto, ningún proceso real de lavado de dinero, ninguna de corrupción, de investigación, ¿no? Esa es la fiscalía. Yo nada más lo que yo plantearía un poco como duda, y esto sí es sospechosismo puro, lo aclaro, ¿no? Y lo pongo así, pero a mí me parece que también hay que entender el contexto en que se da este traslado de 29 capos y que se ha leído como una ofrenda directamente relacionada con los aranceles. Pero no se les olvide que esa es una negociación que está llevando la DEA, que está llevando el Departamento de Justicia y que está el Mayo de por medio. Es decir, no sabemos si esa negociación está corriendo de manera paralela, porque recuerden que la Fiscalía y el Gobierno de México quieren regresar al Mayo, ¿no? Sí. Entonces, igual, si es un tributo para que realmente avance esa negociación, o también puede tener un intercambio, allá hay esa posibilidad, ¿no? Y si cambian al Mayo por 29, el Mayo se merece un monumento, como diría Castro, ¿no? Algo le interesa bastante el Mayo al gobierno. Sin embargo, no creo que el gobierno de Estados Unidos vaya a regresar al Mayo. Yo tampoco. Ya lo tiene, no tiene ninguna razón para regresar. Regresó a Cienfuegos, ¿tú crees que no puede regresar al Mayo? Sí, pero es muy diferente un general, ¿no? Que era un general, ¿no? El Mayo, uno que ya está allá, ya lo tienes, ¿no? Y que te va a dar una información fenomenal. O sea, todos estos van a acabar siendo informantes de Estados Unidos. Pero también yo no sé si a México realmente le interese que se lo regresen. Yo creo que México está cubriendo las formas por esto que señala David, de que se violó el Estado de Derecho en la salida del Mayo del país. México tiene que cubrir las formas y hacerse el ofendido por esto que ocurrió. Pero gracias por llevártelo. Exactamente. No, y sobre todo pensando en que pueda haber más intervenciones fuera de la ley de parte de Estados Unidos, ¿no? Extralegales, ¿no? Que es lo que se ha venido manejando como amenaza, ¿no? Que sí van a poder usar drones contra algunos capos, sí puede hacer operativos, ¿no? En este caso fue una traición. Es decir, quien sube al avión al Mayo son los hijos del Chapo, ¿no? O sea, fue un rompimiento interno, ¿no? Estados Unidos interviene hasta que dejan aterrizar el avión. Por supuesto que iba ya en acuerdo, ya sabían que iba, pero ellos no hacen la operación en México, ¿no? Claro. La operación, la parte sucia la hacen entre Rocha, Cue, los Chapitos, ¿no? Recordemos, México dio 29 capos y hay un capo que a México le interesa. Eso hay que tenerlo. Pero le interesa para que no exhiba a los políticos. Es muy probable. Creo que no le interesa que lo regresen porque sería una papa caliente. Simplemente, pues la propia presidenta se hizo la ofendida porque se lo llevaron a la mala y no quieren que se repita con eso. Pero en realidad podrías extraditar o mandar muchos más. Y lo que no quiere México es que de pronto se los lleven. Algo del cártel de Sinaloa le interesa muchísimo a la Cuarta Transformación. Aquí hay dos cosas muy divertidas. Una, según el fiscal, hay 4 órdenes de aprehensión contra el Mayo en México. Nunca lo detuvieron. Pero nunca lo prendieron, ¿no? Y el Mayo dejó claro que no se había movido de domicilio en 15 años. O sea, en la entrevista de Julio Scherer, la de María Scherer, pasaron 15 años y le dijo, aquí mismo fue, ¿no? O sea, no lo estaban buscando. Segundo, lo que ha abierto de caso por el Mayo Zambada a la Fiscalía es por secuestro y traición a la patria, ¿no? O sea, realmente bueno, no están persiguiendo, están apoyando. No los buscan. Ve el video que sale en redes sociales de lo que pasó en Autlán. Ah, qué bonito va. Cuando reparten apoyos y esas cosas. No, el de este fin de semana. Ah, ya. Bueno, platícale, Sonia, para que se entere el... Sí, hay que... Un joven en un rodeo le regalan 50,000 pesos de parte del Señor de los Gallos y él agradece. Sí, un valiente que se subió por tercera vez al toro de la tercera madriza, el Señor de los Gallos decide que merece 50,000 pesos de premio. Un cañonazo de 50,000. Claro. De agradecimiento por ser tan valiente, ¿no?
estas cosas siguen pasando, o sea, sigue exhibiéndose, ¿no? Acaban de agarrar al hermano, el otro hermano fue extraditado y pareciera que el mensaje es, pero aquí nadie me toca. Claro. En fin, yo creo que va a haber muchísima más información en torno a estos 29. Hay que ver si alguno de ellos canta, hay que ver si alguno de ellos, el proceso sin duda más importante será contra Caro Quintero. Sobre todo por los rumores, ¿no, Diego? De que podría haber pena de muerte, que es algo que se ha venido posible. Yo creo que sí, jurídicamente va a ser una tortura. Sí, puede ser, es, claro. Mató porque a si un... es, en el caso de extradición no, porque en el caso de extradición... De Caro, sí. Sí, Sí, claro. de los 29, porque ninguno fue extraditado, ¿no? Todos fueron... Pero el caso de Caro Quintero mató a un agente policía. de la DEA. Eso... Pero si dicen que el traslado Bueno, estuvo fuera del lado del pero Estado por de eso Derecho. mismo Nos decía, no, imagínate el significado. Nos contaba el chief, Rodrigo Aguilar, que en Washington, en la oficina de la DEA, entras y junto a la foto del presidente hay una foto de Kiki Camarena. No. O sea, Caro Quintero va... Claro. No sé si le alcance la vida para llegar a la silla, o se vaya a morir antes. Quizá lo condenen a muerte Sí, y el como son proceso muy es muy largas, largo. a 20 años, Claro. pues se va a morir antes. Pero sí es un símbolo, es un trofeo Claro. de los que hizo daño a Estados Unidos matando a un ciudadano americano. No, a un policía. A un un policía. Que ahí entiendes entonces el concepto de combatir la impunidad, ¿no? O sea, el mensaje que deja eso para un criminal, A ver, ¿no? Claro. 30 años O sea, después, 30 años pero después no te soltaron. Eso La es presentación combatir fue la 3 impunidad. horas tarde porque quisieron Claro. hacerla en la sala grande porque estaba lleno de agentes de la DEA que iban a ver la cara del que había matado al compañero, ¿no? Fueron a hacer presencia y como la sala estaba ocupada porque estaban entregando nacionalidades, ¿no? Tuvieron que retrasarlo 3 horas. Pero fue la sala más importante de la Corte de Brooklyn, la presentación de Caro Quintero, y fue toda la oficina de Nueva York de la DEA fue a presenciar. incluso algunos de sus compañeros históricos retirados ya, Sí. que fueron a decir, Claro. se hizo justicia. Décadas después, pero nadie se sale con la suya. Ese es el mensaje. Bueno, este símbolo, insisto, de las esposas fue aprendido con las esposas del hombre al que mató, ¿no? O sea, tiene Eso es parte de un símbolo. Vamos a ver, insisto, vamos a tener mucha más información. Por lo pronto, vámonos al resbalón de la semana. Por supuesto que es nuestro editorialista de casa. Al Cucho. resbalón de Diego Vean, sobre el resbalón. el resbalón sobre el resbalón. Bueno, ahí está Claudia Sheinbaum con su traje de Calimán diciendo serenidad y paciencia mientras se le viene una roca encima, ¿no? Pero bueno, yo coincido con Jonathan, la ha jugado muy bien la presidenta, jugando incluso con símbolos como Calimán, ¿no? Diciendo, tranquilos todos, no pasa nada. Los héroes mexicanos, ¿no? Sí. La colaboración de Cucho, por Y cierto. ha sido muy reconocida porque ha sido la que ha actuado distinto de todos los mandatarios. Sí, claro. La menos bravucona, la menos reactiva y le ha ido mejor que a los demás. Trudeau poniéndosele al tú por tú, pues ¿cómo? Bueno, a ver, vamos a ver a la qué larga resulta. quién le va mejor, Claro. ¿no? Quién saca más cuero de estas correas. Vamos a un corte, no le cambie, regresamos. El transporte público en Guadalajara enfrenta una crisis marcada por la eliminación de rutas y la operación limitada del Citren. En febrero de 2025, transportistas locales se declararon en quiebra, advirtiendo que el 60% de las 70 rutas de la Asociación Estatal de Empresarios del Transporte Público están en riesgo de desaparecer. Además, el Citren opera con solo la mitad de sus unidades debido a problemas de mantenimiento. Esta situación ha llevado a una disminución en el uso del transporte público y al aumento del uso de vehículos particulares. Bueno, el transporte público creo que no tiene nadie que contarnos, no lo vemos todos los días, las filas enormes, largas, las condiciones terribles de trato hacia los usuarios del transporte público en el centro. Quitaron la llamada Cruz de la Muerte, a la que le llaman la Cruz de la Muerte, pero lo que hicieron fue unas paradas donde vemos las filas largas, la gente esperando horas, el camión
Y bueno, no hay hasta ahora ningún proyecto que, más allá de las amenazas de los transportistas, que nos haga pensar que esto va a cambiar. Jonathan. Sí, Sonia, fíjate, platicábamos antes de iniciar el programa que creo que esto primero es en una lectura primero de forma. Creo que hay un problema con el transporte público porque se generó un mito de que tenemos un muy buen transporte público que recibe premios, como llegó el Peribús, como llegó la línea 3, ¿no? Se justificó el discurso político a partir de eso, de que había un gran y eficiente servicio de transporte público. Creo que la labor es, en estos momentos, reflexionar sobre las características y la verdadera calidad del transporte público a partir de mediciones y de encuestas que han sido, digamos, no puedo decir que son manipuladas, pero sí que han tenido sesgos y que no reflejan la realidad. Hay puntos, me decía una amiga hace poco, me decía, quisiera que fueras a la estación Fray Angélico del Macrobús a las 8 de la mañana o a las 8 de la noche para que veas la manera humillante y los tiempos de traslado que tenemos que soportar los pasajeros, y así como decías en Plaza Patria, y así como ves de pronto allí en la zona de centro, en las zonas del centro, hay muchos puntos en donde el transporte público es ineficiente, y esta semana publicaba en NTR Ilse Martínez este dato que a mí me parece impresionante y que creo que es un reflejo de que es momento de ponerle lupa al transporte público y de que deje de ser tan opaco la manera en la que se presta el servicio. Decía esta nota de Ilse que solo el 28% de las líneas de Citren estaban operando, pues por eso está saturado Plaza Juárez con pasajeros todas las tardes y todas las mañanas, y los pasajeros tienen que tener hasta una hora y media. Hay un problema con el transporte público. Eso es lo primero que tendríamos que empezar haciendo, aceptando y reconociendo que hay un problema. Claro. Sí, yo coincido completamente en que hubo un quiebre muy patente en el cambio de administración del sexenio pasado a este, aunque ya venía el deterioro. Creo que la anterior administración aflojó la parte del transporte que tiene que ver con estas rutas de camión, justamente por privilegiar y atender y cuidar mucho las rutas emblemáticas. Creo que también se ha, digamos, sostenido en ciertos estudios, encuestas y una campaña de decir que está muy bien, que la gente está satisfecha, que se han reducido los horarios de traslado, que están más contentos, que hay mejor calidad, que son unidades nuevas. Pero los datos duros, esto que plantea la nota de que hay muchas menos unidades circulando, pues es gravísimo. Es decir, más allá de que si son nuevas o no, o tienen aire o no, el hecho de que circulen muchas menos cuando la demanda se supone que ha subido, pues habla de un déficit de atención a una demanda muy importante. Y yo lo que creo es que la ratificación del secretario de Transporte, que tiene por encargo estas líneas emblemáticas y no tanto, digamos, la atención a este eterno problema, ha justamente descuidado todavía más y empeorado el transporte, ¿no? Le toca a Citeur. No, pero, fíjate, a ver, hay problema en Citeur, que era la empresa modelo que jalaba bien. Le van aumentando la carga a Citeur con una línea 3 que hay que mantener, una línea 4 que van a tener que pagar, porque la línea 4 no va a dar. Y entonces, ¿qué pasa? Que con los mismos recursos hay que mantener... Que nadie sabe qué pasa con línea 4, por cierto. Pues la línea 4 sigue siendo lo más opaco que hay, ¿no? Pero finalmente el deterioro del trolebús y de las líneas de Citren totalmente abandonadas, ¿no? Y luego tienes que la famosa ruta empresa, ¿sí?, que supone que empezó a operar desde el sexenio de Aristóteles y luego Diego Monraz nos dijo que ya estaba. No es cierto, no están operando, no están funcionando. Y luego el tercer elemento son estas grandes mentiras, ¿no? Es que no hay choferes, pues porque les pagan fatal, ¿no? Claro. Páguenles bien y vas a ver que se llena, ¿no? Sí. O sea, si no hay choferes, quiere decir que están pagando mal. La otra es que los prefirieron parar. Bueno, si prefirieron parar, quiere decir que son decisiones individuales de parar su camión. No están operando como ruta empresa. Y el subsidio, ¿sí?, lo que hacen es agarrar el subsidio y operar lo menos posible, porque ya su ingreso ya no depende tanto de recoger pasaje, sino de cobrar el subsidio. Claro. La política tarifaria de no aumentar vamos para 7 años que aumentó
a 9.50, ¿no? En la práctica es de 10, ya sabemos, ¿no? Pero nada más la inflación en este periodo y el precio del combustible en este periodo te hace incosteable el transporte. Entonces, están cobrando el subsidio. Pero y no sabemos, Diego, porque tampoco hay números. Claro, En esta ruta puedes medir lo que está pasando porque es administrada desde el gobierno, pero no sabemos qué pasa con el transporte. Las rutas de empresa no existen. Si existieran las rutas de empresa, no tendríamos números de cada una. Por supuesto. No hay camión hombre, seguimos con camión hombre. Seguimos con el hombre camión disfrazado, pero además, otra vez, seguimos con el mismo secretario de Transporte que no da información alguna, ¿no? No me queda claro cuál fue lo que hizo muy bien para que lo ratificaran, ¿no? A mí me queda más o menos claro, pero... Algo de haber hecho muy bien. Pero no el transporte. Pero claramente no está ahí. Pero tampoco estaba bien en la administración pasada. Me parece que casi todas las evaluaciones y premios tienen que ver con los renders, porque no es que hayan venido de esas organizaciones a ver cómo funcionaba el macrobús. Ellos les presentaron el videíto esas organizaciones con eso ganas los premios. Sí, claro. Hay grandes renderistas del transporte público en este estado, sí. Exactamente. Y hay grandes entregadores de premios. De premios, sí, claro. Sí. Equivalen a los doctorados del Senado, ¿no? Exactamente, sí, claro. Desde la sociedad civil. Claro, y el problema es que cuando haces todo para que te premien de esta manera, pues entonces ya no te importa corregir lo que verdaderamente está mal. Y hay un montón de gente trabajando y planeando en torno al transporte a partir de dibujitos, de datos, de cosas. Por ejemplo, yo he pedido información sobre Línea 4 y me mandan siempre la liga, o sea, no me dan nada. Me mandan siempre la liga del micrositio de Línea 4 diciéndome que ahí está todo. Claro, ahí está bien bonito, pero no están ni las modificaciones que han hecho a los contratos, ni las justificaciones de los retrasos, ni que ya se les acabó la lana. Es decir, no, y espérate que no haya ITEI y no te van a dar ni el micrositio. No, ya no hay. Sí, exactamente. Pero bueno, yo sí creo que aquí una cosa fundamental con el transporte público es, primero, evidenciarlo, ¿no? Y segundo, evidenciar el fracaso de la política, donde, y creo que eso estaba en la nota de NTR, también me gustó mucho, pues en el sexenio del transporte hay más gente usando auto que transporte público. Claro. Y eso es terrible. Es un fracaso. Y cada vez ¿Se menos acuerdan uso que de transporte masivo? Hacia finales del sexenio de Alfaro se dijo que cada vez más gente usaba el transporte público y dejaba el transporte privado? Una tendencia. ¿No? Era una tendencia, ya se revirtió. Y eso debe de preocuparnos muchísimo porque entonces... Pero se revirtió más o menos desde el tercer año de Alfaro, ¿eh? Sí. ¿Sí? Sí, ahí empieza el quiebre. Claro. Por supuesto que además no ha dejado de aumentar el número de vehículos en la zona metropolitana de Guadalajara nunca. Siempre ha ido incluso por encima del crecimiento de la población, que es algo inexplicable y tiene que ver con eso, con que el transporte... que en Guadalajara nacen más coches que niños. Y ahora motos. Empezó más o menos en el 10. Estas medidas... Estábamos en Milenio todavía. Mi queja del operativo en Lázaro Cárdenas, yo creo, voy a investigar más, pero el hecho de cerrar para poder ingresar las laterales, a quien afecta, se saturan las laterales y a quien afecta es el transporte público. ¿Con qué ganas te vas a subir al transporte público? Es decir, ese operativo tiene que repensarse y me parece que tampoco está discutiendo, y ahí tenemos un gran papel los periodistas, los periódicos, los reporteros, en señalar y en evidenciar y generar esas discusiones públicas, porque de otra manera el gobierno no las va a generar. Un camión que vaya de lado a lado a Lázaro Cárdenas con carril exclusivo en la lateral y con frecuencia... ¿Sí? El mismo caso de López Mateos. Es exactamente la misma queja en López Mateos, que los camiones van en las laterales y que ahora van más lentos, entonces se volvió peor el servicio de transporte sobre pero tenemos ya que ir a otro tema. Vamos a nuestra sección, póngale el nombre. Los curadores más experimentados de Con Todo Respeto han preparado esta exquisita pieza de arte visual. We're going to have every option. We're going to use every tool in our toolbox. And I appreciate the question. But if they want to try to annihilate Ontario, I will do everything, including cut off their energy, with a smile on my face. So, and I'm encouraging every other province to do the same. Quebec, Manitoba, BC, we all have to act in unison out east. They rely on our energy. They need to feel the pain.
Usted, póngale el nombre. Sí, claro. Porque llevo como 3 programas sin Estrénate. Exacto, a ver. Con el apagón, ¿qué cosa sucede? Ese sería. Yo le pondría perro se come perro. David. Pues salió un Trump canadiense. Sí, seguramente. Yo me sumo a tu... también creo que... No se vale chicle. No, actuó igual que Trump, me parece, ¿no? Igualito. Sí, pues es un perro comiendo perro. Exactamente. Bueno, vamos a una pausa. Regresamos. Un juez emitió una orden de aprehensión contra Silvano Aureoles, exgobernador de Michoacán, por presuntos delitos de administración fraudulenta, peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa. La Fiscalía General de la República cumplimentó la orden en contra de 4 exfuncionarios de su administración, quienes fueron arrestados por desvío de recursos destinados a la construcción de cuarteles de la Guardia Nacional. Si usted es de los que se pregunta por qué Silvano Aureoles, la primera respuesta es muy clara, por ratero. La segunda sí tiene que ver con cuestiones políticas. Es decir, sí hay evidentemente una gran desvío de recursos en la administración de Silvano y que fue la entidad que tuvo mayor señalamiento por parte de la auditoría de la Federación. Sin embargo, no podemos descartar que hay otros gobernadores que con casos muy similares no están siendo perseguidos por ser de Morena, Sonia. Sí, a mí me parece que no hay políticos que vayan a la cárcel porque sean corruptos. Me parece que van a la cárcel o son sancionados porque no tienen protección política. O sea, no creo que nunca auditoría de la Auditoría Superior termine en un político que desvió recursos en la cárcel, a menos que ese político no tenga protección política. Y es el caso de Silvano. Exactamente, es el caso de Silvano Aureoles. Yo leía incluso los señalamientos que hay contra él, que son por la construcción de estos cuarteles de la policía. Se habla de 5,000 millones de pesos que tenía que ser la inversión, pero que solamente se invirtieron 3,000 y pico. Es decir, incluso el monto, yo sé que cuando hablamos de miles de millones, nosotros no podemos ni imaginar cuánto es, pero pues son observaciones que vemos muy comúnmente en los informes de la Auditoría Superior, incluso de montos superiores. Y sí, nada más en Dos Bocas hay 20 veces eso. Exactamente, ¿no? Y en Tren Maya y en muchas de las obras en Zapotillo, en Línea 3, hay mucho más que eso. Sí, yo también coincido en que se trata, pues, no de un chivo expiatorio, pero sí de un ejemplo de escarnio para la oposición. Evidentemente desvió recursos, pero en el gobierno federal y entre los gobernadores del oficialismo hay muchos y más corruptos, pero tiene que ver justamente por ir por un opositor. Está el caso de Segalmex, por ejemplo, donde no se han recuperado, digamos, el daño patrimonial, y tampoco está claro que estén en la cárcel los que realmente articularon o pensaron el gran fraude, que es superior al de la estafa maestra. Porque en los casos de estas obras emblemáticas, desde luego que hay, digamos, una polémica o un cuestionamiento de por qué son tan caras, pero todavía no salen a relucir los desvíos tan claros en Dos Bocas, simplemente es el encarecimiento. Seguramente van a salir en algún momento, pero en el caso de Michoacán o en otros casos como el del Segalmex, ya están comprobados los desvíos, pero en este caso lo meten al bote y en los otros hay absoluta impunidad. Fíjate que cuando detuvieron a sus colaboradores de Silvano Aureoles y después lo detuvieron aquí en Zapopan y luego resulta que no lo habían detenido ya, ¿no? Sí, hombre, la padre que yo ya estaba preguntando en Zapopan, oye, ¿dónde estaba Aureoles? Pero bueno, fíjate que yo me quedé pensando un poco en estos inicios de sexenio, ¿no? En donde el presidente da su manotazo, que en su momento creo que fue con Salinas, metió a la cárcel a la Quina. ¿A quién metió Peña? El Bester.
Peña, Alvester. ¿Y AMLO? AMLO a Rosario. A Rosario. Y va a traer López Portillo a Serrano. Y sí, más o menos son los tiempos, ¿no? O sea, es como al principio hasta Cedillo buscan como un metió peso. a Salinas. al hermano de Raúl Salinas. Claro, ¿no? Digamos, no sé si tenga este tamaño, Hasta Cedillo, esta que era tan envergadura inofensivo. el Aureoles, pero no deja de ser un exgobernador. Si lo agarra, ¿no? porque si lo agarra. el que ya no lo hayan agarrado ya va a ser muy complicado. Y la verdad es que yo me quedé pensando y dije, bueno, pues es que definitivamente de Morena no van a detener a nadie. ¿Qué otras alternativas hay? Dije, bueno, pues aquí está la opción Jalisco, digamos, también le ponemos las balas, Al el estilo pecho Jalisco, a las balas, ¿no? el pecho a las balas, ¿no? Con el exgobernador, ¿no? Que ahorita anda en Madrid, que pues seguramente dijo, bueno, pues mejor en Madrid nos evitamos cualquier está en complicación Madrid, ¿no? después del sexenio, ¿no? No anda en Madrid. No anda en Madrid, no anda Hace más frío ahí. en Holanda. En los Alpes. En Holanda estudiando. Ah, Bueno, claro. Exacto, en un Anda resort en anda los esquiando. Alpes, No, exactamente. me dijeron que andaba esquiando. Sí. Sí, lo tienes muy estudiado, ¿verdad? Sí, es divertido. Me divertido, divierte esa vida. Además es que tiene... Pero bueno, el caso es que hay que ver si pueden realmente detener a Silvano o ya está en algún país que no tenga convenio de extradición, ¿no? Ni de transmisión de presos, ¿no? Por lo pronto es el gran escándalo político de esta semana y que también ayuda un poco a mitigar el traslado de presos, ¿no? Se da el traslado de presos y al Aunque día me siguiente sale parece el escándalo. más pequeño, ¿no? Como Mucho que no más. alcanza a generar no alcanza a ruido generar, ¿no? en ese sentido. Y hace parecer como que la fiscalía trabaja, ¿no? Claro. Más bien. Bueno, vamos al siguiente tema porque también hay el tema de la hidroeléctrica o la planta termoeléctrica acá en Juanacatlán. Con la inminente amenaza de construir una termoeléctrica cerca de sus casas, los habitantes de Juanacatlán y El Salto se dicen cansados y afirman que los están matando. Porque gobierno tras gobierno les siguen prometiendo que se va a sanear el río Santiago y no pasa nada. No hay manera de desvincular una termoeléctrica del río Santiago. Juanacatlán y El Salto se han convertido en el traspatio de la zona metropolitana de Guadalajara. Reciben toda la parte, digamos, compleja, todos los servicios, la industria, pero no se benefician del desarrollo. Los vecinos ya dijeron que no se van a oponer. Tanto el gobierno federal como el estatal dicen que no generan ningún tipo de problema una planta de ciclo combinado, Sonia. Bueno, el tema es que esta planta, el proyecto ya se había cancelado en 2019. Yo, de hecho, vi hace unos días para una columna que escribí la conferencia de prensa que dio el exgobernador Enrique Alfaro cuando estaba aquí, que no hacía tanto frío. Y con el entonces secretario de Medio Ambiente, que era Sergio Graf, y hablaron detalladamente de las afectaciones que dejaría la planta. Nada más así recuerdo un dato, la planta produciría el equivalente a 60% diario de lo que produce de gases efecto invernadero el parque vehicular de la ciudad, automóviles y vehículos. Entonces, hablar de que no hace daño, creo que habría que revisarlo muy bien. Y ellos decían que además no había que perder de vista que es una zona que está declarada como de alta fragilidad ambiental. Entonces, a lo mejor a las autoridades estatales les convendría echarle un ojo. Me imagino que con todos los datos que se dieron en esa conferencia de prensa, que estuvo también Mario Silva y estuvo Patricia Martínez, podrían pues revisar de dónde salieron esos datos para saber si le conviene a Jalisco correr ese riesgo de instalar ahí la planta, ¿no? Y las plantas de ciclo combinado son sin duda contaminantes, eso en todo el mundo, y ahí esta idea de que tenemos que avanzar hacia las energías limpias no es el caso para Jalisco. No sé si de veras, o sea, Jalisco no produce, no genera energía, pero sí esa es la salida para Jalisco. Claro, es que hay una, digamos, situación muy compleja porque, por un lado, la industria que está concentrada en el centro del estado está demandando energía eléctrica, es insuficiente, parte del déficit está deteniendo nuevas inversiones, la relocalización de otras industrias y demás, pero por otro lado, las opciones para colocar generadoras de electricidad son muy acotadas
Y la opción más económica, pero más contaminante y que más afectaciones tendría es precisamente esta, porque además de que es muy contaminante, está en municipios ya muy castigados y muy cerca de la zona metropolitana. Claro. Entonces, he escuchado, digamos, discusiones de si se podría localizar, ubicar en alguna otra parte, buscando que los vientos no fueran los que, digamos, concentraran los contaminantes, y podría ser un poco más limpia, que es muy caro, muy complicado, y al mismo tiempo, ¿cuánto tiempo aguantaría el Estado sin que haya más energía que está demandando la industria? Entonces, creo que en ese momento no era tan evidente la necesidad y por eso fueron muy contundentes en decir no es lo más nocivo, y ahora justamente con las mismas cifras oficiales diciendo exactamente lo contrario. No es tan contaminante, es muy necesaria. Entonces, en realidad, así como cancelaron y así como están proponiendo, no sabemos bien a bien qué tan cierto es. Los datos justifican una cosa que la otra, ¿verdad? Que al final, mira, esto tiene que ver también con un fenómeno global y con la idea de que la lógica económica, con esa lógica buscamos beneficios, y la lógica económica del capital, ¿no?, del lucro, de la retribución, no tiene en cuenta el medio ambiente. Tiene un impacto, y eso es lo que nos tiene al límite con el cambio climático, y ese es el problema de tener a una clase empresarial gobernando, porque solamente son capaces de ver la lógica económica de una zona que se convirtió desde los años 70, 80 en una zona de sacrificio ambiental, y que hoy, por ejemplo, estamos discutiendo cómo sanear el Santiago, cuando si hubiéramos tenido estas discusiones hace 20 o 30 años, antes de que llegaran todas las empresas a acabar con las zonas ambientales, ¿no? Lo usan en las discusiones internas, no lo dicen, sí, claro. No lo dicen obviamente en las conferencias, pero decir, es una zona de sacrificio ambiental. En aras del Exactamente, eso es terrible. Te lo dicen los políticos y los empresarios en corte. Sí, claro. Bueno, pues yo recuerdo un reportaje en El Informador donde la CFE decía que por supuesto que había energía para Jalisco, lo que no había era redes de transmisión, es decir, que la energía que se genera en el país es suficiente para abastecer a Jalisco, y que era un problema de redes. Y ahora renace pues este proyecto de una termoeléctrica en un lugar que es ya de pues muchísima fragilidad ambiental. Vamos a ver qué pasa. Por lo pronto, gracias a ustedes que nos acompañaron desde su casa. Es momento de despedir el programa. Gracias a quien hizo posible el programa el día de hoy. Sonia, David, Jonathan, nos escuchamos y nos vemos la próxima semana. Con todo respeto. Buenas noches. ¡Hasta liberar! We need strong borders,